Hola a todos, mi nombre es Gabriel Guevara, soy el director clínico de Nueva Mañana, tratamiento especializado contra las adicciones. Pueden localizarnos en nuestra página www.nuevamañana.com. Nuestras instalaciones se encuentran en la calle Coronel Gabriel Corona, número 17, en la colonia Héroes de Puebla, dentro de la ciudad de Puebla. Y nuestros números de contacto son el 222-640-0413 y el 222-7342-337. El día de hoy nos encontramos con el licenciado Luis Moreira. Él es el coordinador general de Libertum, ¿sí? Centro de Desarrollo Humano Libertum, así es. Bueno, hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a platicar acerca del tema de cómo ayudar a mi persona dependiente. Pues muy bien Luis, ¿qué te parece el tema? Me parece interesante, de actualidad, y precisamente algo que platicábamos antes de iniciar esta conversación tú y yo, es el hecho de la importancia de la intervención de la familia y el apoyo, y también de la atención de la misma familia en el proceso de recuperación de la persona adicta. Hay que recordar que la persona adicta no es únicamente que ingiere alcohol o consume alguna droga. Es todo un proceso en cuanto a la personalidad adictiva que se va formando a través de los años, y que por eso está muy influenciada por el comportamiento y por la estructura familiar en sí. Decía Virginia Satir en lo que es la psicología familiar: cuando hay un enfermo alcohólico, en aquel entonces, ahora también las adicciones y las drogas, cuando hay un enfermo, toda la familia enferma. Entonces es responsabilidad y por el bien de toda la familia que intervenga en la recuperación de la persona con enfermedad de adicción. Claro, para nosotros es muy importante trabajar ese tema porque entendemos que las personas con problemas de adicción tienden a tener tendencias autodestructivas y destructivas con su entorno. O sea, ¿a qué me refiero? En muchas situaciones la persona no solamente se ve afectada a ella, sino va afectando todo el círculo social. Enferman madres, padres, hermanos, ¿no? O sea, es una situación muy comprometedora con todos los que la rodean. Me resultó interesante el término que ocupabas, personalidad adictiva. ¿Cómo más o menos podrías describirla? Bueno, la personalidad adictiva, a diferencia de lo que muchas personas creen, no es únicamente la actitud que tiene el alcohólico, el adicto o quien consume a la hora de que consume. Son una serie de factores que tiene que se van manifestando, como son, por ejemplo, la inmadurez emocional, el egocentrismo, la falta de empatía, y hay otros tantos, pero principalmente estos factores lo que hacen es no únicamente perjudicar a la persona que consume. Hay que recordar que el consumo es lo que es la punta del iceberg, que abajo están realmente los problemas mayores. Una serie de problemas que van haciendo que al final las personas desencadenen en el consumo de sustancias. Sí, entonces la personalidad adictiva se denota por cómo perjudica a su persona y cómo perjudica a la familia en las actividades, la interacción social, la interacción familiar. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando una persona da problemas, como por el consumo y por su personalidad, pues la familia se preocupa por ellos. Pero fíjate que aquí pasa algo muy, muy, muy curioso. La familia, yo le digo en los talleres, le llamo el síndrome del proyector, o del reflector, perdón, que alguien se porta mal, alguien es la oveja negra, alguien tiene problemas y todo el mundo quiere ayudar, pero para que se solucionen los problemas que a la familia le molestan. Okay. No tanto para que esa persona deje de sufrir. ¿Por qué se da este fenómeno? Se da porque a mí no me conviene, si yo tengo un familiar que es adicto, pues a lo mejor no me conviene que deje de llamar la atención. Está enfocado el reflector hacia esa persona, llama la atención, y mis problemas, los problemas que yo tengo, los problemas que yo genero, pues no se ven tanto, porque el que hace más ruido es esa persona. Entonces, claro, en la comparativa puede parecer mucho menor mi conflicto, mi problema, cuando tenemos algo focalizado hacia mi paciente con adicciones. Exacto, por eso es que muchas veces cuando el adicto entra a recuperación, la familia lo lleva. Pero cuando a la familia se le dice, bueno, él va a estar bien, tú necesitas hacer esta estrategia, tener esta estrategia, venir a terapia, tener este seguimiento, porque es un mal que afecta a toda la familia ya no le gusta tanto. Sobre todo cuando ya no tiene esas ganancias secundarias con el enfermo, porque es una enfermedad la adicción. Cuando ya no tiene esas ganancias secundarias, como por ejemplo controlarlo, porque está crudo, porque tiene cruda moral, porque se siente mal, cuando van con el papá al día siguiente en una cruda, en una borrachera, etc.
y se le paran enfrente y los niños hacen ruido y le dice la mamá, pues vamos al súper. ¿Qué es lo que hace el señor? Pues saca la cartera, le dice, ten. A pagar los pecados. Y a pagar los pecados, ¿no? Pues cuando eso se compone, eso se revierte, pues a lo mejor ya no les gusta tanto. Entonces, por eso es que es importante acerca de este tema de la estrategia de la familia con el adicto, el estar consciente de todo eso. Las cosas van a cambiar, pero no solamente, no es como llevar un auto, meterlo a una clínica, vengo por él en 28, 35, 40 y tantos, 3 meses, no sé, y ya lo quiero arregladito. No es así, porque si una persona con esas situaciones de adicción regresa a su casa, al mismo contexto, a la misma estructura social, psicológica, familiar que se maneja, es muy difícil que no tenga una recaída. Y no por quitarle la responsabilidad al adicto, sino porque obviamente es más fuerte la corriente allá afuera, porque todo va a estar igual. Entonces, por lo menos necesita que en su familia las cosas cambien y tener una estabilidad y una estrategia que vaya conjunta con el psicólogo, con el doctor, con el psiquiatra, ¿no? Claro, entender que a la vez que el mismo paciente va a buscar una mejoría, un cambio, el sistema a su alrededor tiene que cambiar. Yo lo que a veces les comento a las familias es, entendamos que si el paciente regresa a una situación similar a lo anterior, va a volver a cometer las mismas conductas. También ustedes necesitan cambiar, esposas, padres, hijos, el sistema tiene que cambiar totalmente para que así también el paciente a su regreso sea como una jugada nueva. Digan, oye, ¿qué pasó? Esto no lo conocía, yo no venía aquí, esto antes era azul, ahora es rojo, ¿qué va a pasar? Porque si regresa a un entorno similar, lo más probable es que regrese a una conducta similar a la que tenía anteriormente. En eso concuerdo totalmente contigo. ¿Qué consejos podrías darle a una familia que apenas inicia en el descubrimiento de que su paciente es consumidor? Entendiendo que para empezar es difícil aceptar que tu familiar tiene un problema de consumo. Vivimos en una sociedad en la cual está totalmente aceptado consumir 1, 2, 3 copas. Es más, yo he escuchado que las personas que van a hacer primeras comuniones, bodas o todo, lo primero que se preguntan es ¿qué va a haber de tomar? ¿No? Y cuando te invitan es ¿qué vamos a tomar? No, eso no me gusta, no, ellos no dan bien, no, mejor no voy a la fiesta, ¿no? Entonces tenemos una cultura un tanto permisiva con algunas sustancias y que a veces uno ve por ahí que el hijo aparece con una botellita o ya se fue 2, 3 días de borrachera o el esposo que porque tiene estrés y vamos dándole como permisos, vamos dándole chances de hoy no pasa nada. ¿En qué momento crees tú que sería importante comenzar a saltarnos la duda de que si mi familiar tiene problemas de adicciones? Y en ese momento, ¿qué consejos crees tú que serían beneficiosos para las personas que nos escuchan el día de hoy poder llevar a cabo o poder escuchar para poder mejorar esta situación? Yo pienso que el punto más importante, hay una serie de puntos para las familias que se enfrentan a esta situación, pero para mí el primer punto y el más importante es el proceso de la negación. Okay. El proceso de la negación, muchas familias, padres de familia, saben perfectamente que hay un problema. Hay un problema porque no se están cumpliendo con responsabilidades, porque hay una actitud que le hace daño, porque hace una actitud que pone en peligro a la familia, por el carácter cambiante, porque no se paró a trabajar, etc. Ya lo saben. Sin embargo, la familia tiene todo un proceso de negación y en algunas familias dura eternamente, ¿no? Hasta que no hay un accidente, alguna cuestión grave, siguen con esa negación. Esa negación yo la pongo como un ejemplo. Es como tener un elefante en la casa. Tener un elefante y la familia dice, no, ¿cuál elefante? Entonces llega una visita, pues huele a elefante, entra a la casa y ve ahí un pastelote de elefante. De repente escucha que barrita el elefante y dice, pues oye, aquí hay un elefante, ¿no? Y entra a la sala de la casa y en el centro de la sala de la casa está el elefante. La trompa, la cabeza, las orejas dan hasta el techo y la familia se pone alrededor del elefante así, ¿no? Como si no existiera. Y le dicen, oye, ¿tienes un elefante? Y toda la familia dice, no, ¿cuál elefante? Pues es la misma situación se da con la cuestión del alcohólico y del adicto, ¿no? Son comportamientos muy escandalosos. Okay. Entonces, al igual que el alcohólico cree que nadie se da cuenta y todo el mundo ya se ha dado cuenta, igual en las familias creen que pueden cubrir esa parte y no se dan. Entonces esta etapa de la negación puede durar lo que la familia quiera y una de las cuestiones principales y lo que sucede es mientras le pongan el colchoncito para que no se den la madre total y definitivamente, pues va a repetirse ese tipo de actitud, ¿no? Entonces para mí lo más importante es pasar de la negación a la aceptación de que hay un problema de alcoholismo y que no solamente, o de drogadicción, y no solamente
de la persona que lo tiene, sino ver abajo de eso la estructura familiar, cómo está dañada, ¿no? Ok. Una vez que superamos quizás la barrera de la negación, ¿qué sería lo siguiente? Digamos, bueno, ya aceptamos que hay un elefante aquí, ya lo vemos la trompa, se ve bastante desagradable, queremos hacer algo al respecto. ¿Qué seguiría? Bueno, aquí hay dos formas, ¿no? Una de ellas es cuando el paciente o el enfermo, el adicto, solicita ayuda, y otra es cuando no solicita ayuda. Cuando la persona no solicita ayuda, es difícil hacer algo con él. Puede ir a ingresar a una clínica, puede ingresar a otra, puede ir a Alcohólicos Anónimos y sigue ese ciclo, ¿no? Ese círculo vicioso de tomar, sentirse mal, deprimirse, volver a tomar para ya no sentirse tan mal, o drogarse. Se da ese círculo constantemente, hasta que en una de esas pues la persona decide tomar acción. La otra parte es cuando la familia dice, sabemos que tiene un problema de alcoholismo, pero no quiere. Bueno, en ese caso, pues yo creo que lo primero es retirarle ese colchón y que se enfrente a sus consecuencias, que tome responsabilidad de las cosas que hace. De alguna forma que la misma familia pueda, quizás no presionarlo, pero sí quitar el apoyo para que así el mismo paciente se pueda dar cuenta de la situación en la que se encuentra. Sí, hay que recordar que la personalidad adictiva, o inclusive quien consume, es inteligente y con una gran capacidad de manipulación, pero experto, o sea, a nivel máster, ¿no? O sea, sutil en la manipulación, sutil en el chantaje, porque es parte de la misma característica. Hay un libro del doctor José Elizondo que se llama Borrachera Seca, y ahí vienen algunas de las características de la personalidad adictiva aún sin consumir, y una de ellas precisamente es la capacidad de manipular. Entonces, pues las familias viven dentro de ese círculo y a veces son complementadas por esa misma actitud de manipulación. Entonces, si la persona logra formar una dinámica en la familia en la cual todo el mundo está, entre comillas, contento porque se da ese proceso, y hay una persona que es, por ejemplo, codependiente, que generalmente la pareja de una persona con adicción es codependiente. La diferencia entre el dependiente, por ejemplo, que es el que consume, está dependiendo de esa sustancia, y la persona codependiente depende de la persona dependiente, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, finalmente una de las formas es que la familia se atienda como tal, con terapia, y que se dé cuenta realmente de lo que está sucediendo. Y la otra es cuando la persona finalmente se rinde y lo acepta, es tomar acción, acudiendo a una clínica, internando a la persona. Muchas veces se hace cuando la persona aún está bajo los efectos de la droga, del alcohol, y es la única manera. En otras ocasiones es mediante una intervención y se le ingresa. En otras ocasiones está de acuerdo y está cansado de tanto sufrir, pero lo único que no se puede hacer es seguir en la etapa de negación y seguir negociando con que te emborrachas, te ayudo, te drogas, te ayudo, pero ya no lo vuelvas a hacer. Si no es vivir con una venda, ¿no? Creer sí, que en verdad va a cambiar cuando ya 5, 6, 7 veces sucede lo mismo. Como dicen, 5, 6, 7 veces. Si no es gripa, ¿no? O sea, no es gripa, es esto, se trata de vida o muerte, ¿no? Ok. Pues muy bien, Luis, nada más para terminar, ¿algún punto clave, algún tip muy específico que quieras darle a las personas que nos escuchan el día de hoy? Es muy claro darse cuenta cuando una persona tiene problemas de adicción. La forma de dormir o no dormir, los robos para poder comprar droga porque no está produciendo pero necesita consumir, el maltrato. En esta época, en esta etapa que estamos viviendo del confinamiento, se han incrementado hasta un 75% según el DIF, lo que es la violencia intrafamiliar y el consumo de drogas y de alcohol. La gente no tiene que hacer, y en sus casas de alguna de otra manera se hace de las drogas o del alcohol para consumirlos, y pues hay que acudir vía telefónica, online, a esa asesoría psicológica, ¿no? Las clínicas están abiertas, su clínica está abierta, y a mí me consta que es una excelente alternativa. Entonces, pues yo creo que eso sería lo más importante.
Muchas gracias, Luis. Pues muy bien, gracias a todos por ponernos atención el día de hoy. Reiteramos agradecimiento a Luis, recordando cuáles son tus números de contacto. En Facebook es Libertum Life y los teléfonos son 222-422-5492. Pues muy bien, muchas gracias, hasta luego.